las investigaciones en el caso? Yo creo que ha sido ya para la opinión pública claro que hay que esperar a conocer los dictámenes periciales que faltan por aportarse y que esto, junto con las declaraciones que se han vertido en este tema, permitan a la sociedad conocer la verdad y que se haga justicia a una menor que falleció en condiciones complicadas por asfixia. Han descalificado mucho al procurador del Estado de México. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo lo que he dicho es que en esta investigación pudo haber insuficiencias en las diligencias que se practicaron de inicio, entendibles en el sentido de que se estaba acudiendo a ver a una víctima, una familia que fue víctima de un posible delito muy grave como sustracción de menor, pero que estas deficiencias además no son responsabilidad del procurador, sino de un equipo de investigación, y que desde el momento en que se descubrió el cuerpecito de Paulette, con una buena intuición de la Procuraduría hacia dónde encaminaba su investigación, en ese momento los dictámenes periciales van a permitir tener una certeza absoluta de lo que ocurrió en este hecho que ha generado tanta suspicacia y especulación a la opinión pública. El gobernador mexiquense dice que ya se politizó este tema. Desafortunadamente así fue. Desafortunadamente no se entendió por parte de algunos partidos políticos que si lo que se busca es hacer justicia a una menor y esclarecer un hecho, el camino menos loable para lograrlo es la descalificación de una institución o de su titular. Al contrario, en ese momento lo que hay que hacer es una exigencia clara para que los responsables aporten los elementos de veracidad, contundentes y no objetables que permitan hacer justicia. Y cuando la justicia se partidiza, lo que menos hay y lo que menos se logra es precisamente eso, la justicia. Diputado, ¿cuáles pudieron haber sido estas inconsistencias o deficiencias? Yo pienso que la insuficiencia original fue la revisión completa del lugar donde la última declaración señalaba que se había dejado a la menor. Desde luego se hicieron diligencias, desde luego se metieron incluso binomios caninos, pero esa es la única insuficiencia que yo en este momento noto. Esto es entendible en el sentido de que a los más afectados en ese momento eran los padres, esa era la información del núcleo primario la que se estaba ofreciendo y que es subsanable, lo quiero decir también con mucha claridad, en el sentido de que una vez que se tiene localizado el cadáver de la menor que llevara en vida el nombre de Paulette Guevara Farah, es perfectamente atendible el hecho de que los dictámenes periciales marquen la veracidad absoluta, tiempos de muerte, mecánica de las lesiones, qué ocurrió, y junto con las declaraciones que se han vertido más informaciones adicionales, tener certeza y claridad hacia dónde va a concluir esta investigación. Diputado, le quiero preguntar sobre otro tema. Claro que sí. En esta lucha contra la delincuencia organizada se propone revisar el fuero militar. Sí. ¿Por dónde tendría que avanzar esta revisión? Tiene que avanzarse en cuál es el fuero competente para conocer de asuntos relacionados en la conducta o actividades de elementos del ejército militares en la participación de actividades de civiles como son las policías. Por disposición constitucional, el artículo 13 de nuestra Constitución señala que los militares serán juzgados en el ejercicio de sus funciones por tribunales específicos militares y que ahí el principio que opera es el principio pro disciplina. Son órdenes, son misiones específicas, son comandas que se le da a los efectivos militares y por lo tanto el fuero civil no participa de esas investigaciones. Por otro lado, nuestro artículo 129 constitucional establece con toda claridad que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas únicamente podrán participar en actividades específicas no vinculadas a los temas de seguridad. Desafortunadamente, por las condiciones que tiene el país, se ha recurrido a nuestras Fuerzas Armadas con riesgo para ellas, para esas instituciones que generosamente han participado en estas funciones, en estar a la vanguardia y en la trinchera de los problemas en materia de seguridad. De tal manera que en este momento lo que se tiene que analizar, que es lo que se está viendo ahorita en el Senado de la República y que nosotros lo veremos como colegisladora, es este principio constitucional de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz,
y cómo ayudar a dar un marco jurídico a la participación de las Fuerzas Armadas en el entendido que en este momento no pueden ser sustituidas, que deberán ser necesariamente sustituidas en un término perentorio, pero que en este momento sería ilógico pensar, y que además frente a una estrategia equivocada del Ejecutivo de solamente apoyarse en la respuesta policíaca, el resultado ha sido no favorable y con un alto riesgo a las Fuerzas Armadas. Este es el tema que se tiene que analizar, este marco legislativo que les permita participar a las Fuerzas Armadas en estas actividades en un tiempo perentorio y que además el fuero en el cual los asuntos vinculados con este ejercicio sean analizados, fuero civil o fuero militar. Señor, yo le preguntaría sobre las declaraciones del secretario de Gobernación y las contradicciones que hay con la familia que acribillaron allá en Tamaulipas. Nuevamente se vuelve a repetir el caso, igual que los estudiantes del TEC, ¿no? El secretario de Gobernación sale, dice una cosa, la familia dice otra, entonces... Lo importante es que se esclarezca. Aquí es cuando tienen mucha importancia las autoridades, las instituciones y los organismos no gubernamentales y una institución en particular que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuando hay contradicciones en una situación de este tipo, la CNDH ha sido una herramienta fundamental del Estado mexicano para esclarecer qué pasó. Hay casos importantes a lo largo de la historia de la institución en que se ha podido decir la verdad a la sociedad y se ha hecho justicia. Por mencionarles uno de la época pasada, Tlaxcoyan, elementos militares participando en un operativo que causó muerte de civiles y se pudo establecer qué ocurrió y cómo ocurrieron las cosas. Yo pienso, junto con mi bancada, que la muerte de jóvenes no pueden ser vistas simplemente como un daño colateral. Qué fácil es decirlo y qué difícil es explicarle a una familia la pérdida de un familiar y que se hayan truncado sueños, que se hayan truncado futuro en una circunstancia de este tipo. Y para nosotros el único calificativo que hay en este tipo de incidentes es que es inadmisible. ¿Pero va a quedar impune? Yo estoy seguro que no. En la medida que no le quitemos el dedo del renglón, en la medida que introduzcamos a otras herramientas del Estado, como es la CNDH, a que investigue, esto permite que a la larga salga la verdad y se tenga que hacer justicia. ¿Pero usted cree que existen estos abusos del ejército en cuanto a que se revise lo del fuero militar, la protección jurídica para las Fuerzas Armadas? Mientras no la legalicemos y generemos sanciones, así como atribuciones, este tipo de asuntos siempre van a tener opacidad, porque de entrada lo que está ocurriendo es irregular de suyo. No es que no sea entendible, la sociedad entiende perfectamente que la única institución preparada para hacerle frente en este momento al crimen organizado es el ejército y que desafortunadamente las policías no están preparadas y grandes cantidades de policías o autoridades vinculadas a la seguridad han sido permeadas por crimen organizado, pero no puede quedar simplemente en una decisión discrecional. Si esta es una condición que ya tiene el país, tenemos que buscar darle marco jurídico con derechos a las Fuerzas Armadas, con protección a la ciudadanía en sus garantías individuales y con sanciones cuando hay irregularidades. Oiga, diputado, y dentro del marco de la ley, ¿es posible que el gobierno diera un informe detallado de, por ejemplo, cuántas son las bajas en los policías federal, en el ejército? Desde luego. Hasta ahorita nunca se ha dado un informe. Eso ya no necesitaríamos marco legal, eso tendríamos que exigirlo y desafortunadamente hay también una gran opacidad en esto. Ustedes deben de saber que el informe del presidente de la República, el último informe de gobierno, solamente nos mandó 6 meses de informe de gestión con múltiples errores y equivocaciones. Esas son de las cosas que tenemos que exigir y así lo puso por escrito. Muchas gracias.